Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y estamos en compañía de Daniel Cubillas. Daniel Cubillas es un hombre ducho y curtido además en el tema de SUNAT, pero también curtido en el ámbito de las investigaciones. Cuánto me encantaría tenerlo a Daniel Cubillas como investigador en el ámbito periodístico, pero no, él cumple su función en la SUNAT y ha hecho varios destapes, ¿ah? A él no le importa salir, aparecer, ya lo ven, tiene un perfil bajo, pero Daniel Cubillas es un sabueso tremendo dentro de la SUNAT. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Qué gusto contar con su presencia el día de hoy. En primer lugar, Rodolfo Lara, agradezco a este medio de comunicación la oportunidad que nos permiten para dirigirnos a la ciudadanía, a los contribuyentes, a los usuarios de comercio exterior, a las miles de familias que están pendientes de lo que sucede en la SUNAT, que tiene un rol preponderante en la economía del país, ¿no? Claro. Ahora, la SUNAT es la SUNAT y también aduanas. Claro. La ex Superintendencia Nacional de Aduanas se fusionó por el año 2002. Claro, justamente en el gobierno del hoy detenido Alejandro Toledo, así es, ¿no? ¿Eso fue una buena idea? Está bien, es mejor así simplificar las cosas, porque por un lado antes estaba la Superintendencia de Administración Tributaria y por el otro estaba la Superintendencia de Aduanas, que me acuerdo la señora Carmen Igaona era una de las, digamos, de las preferidas del fujimorismo. Claro, evidentemente, a la luz de los hechos, un balance frío, desapasionado, consideramos de que la fusión no benefició tanto a aduanas, ¿no? Es más, si recordamos esa época, el gobierno de fujimorismo, con todos los efectos que tuvo, ¿no? Los temas de corrupción, todo, la aduana peruana fue considerada una de las vanguardistas a nivel nacional, mundial por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, ¿cierto? Fue reconocida mundialmente, ganó el... Entonces, ¿a qué se debió la fusión? O sea, ¿qué argumentó quien fusionó tanto a aduanas como a SUNAT? En ese tiempo estaba Roberto Dañino Zapata, de presidente del Consejo de Ministros, y también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Parece que hubo una suerte de no dejarse quitar algo, ¿no? Eso es lo que más o menos se deja entrever a lo largo de lo ocurrido. Nunca se supo. Nunca se supo, pero lo que sí se supo es que luego de la fusión, los controles aduaneros se han flexibilizado y ya no son tan eficientes como lo fue justamente en aquella época, ¿cierto? O sea, el rol de la aduana es fundamental porque es facilitador del comercio exterior y, de acuerdo a ley, se encarga de prevenir y reprimir los delitos aduaneros del contrabando y la defraudación de rentas de aduana, ¿cierto? El comercio exterior en cualquier país del mundo, como el Perú, por ejemplo, tiene un rol preponderante. Pero, caramba, en los últimos años pues se le ha desatendido. Hoy en día hay una falta de rigurosidad por parte de funcionarios que justamente carecen de experiencia y de formación académica en aduana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso del señor Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, el señor Rafael García Melgar. Si uno revisa su hoja de vida, este señor, con todo el respeto que nos merece, Eduardo García Melgar, él carece de formación académica y experiencia laboral en el tema de comercio exterior y aduanas. ¿Y es indispensable? Rodolfo. No pregunto, usted es el especialista. Pero claro, justamente en cualquier país del mundo. Para ser un adjunto de aduanas hay que tener esos cargos. Por lo menos, ¿no? Caramba, por lo menos tienes que tener una formación académica en una universidad en temas de comercio exterior y de aduanas. Claro. Y no solo eso, sino experiencia laboral. ¿Cierto? También experiencia laboral. Pero desde luego, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos. Nosotros no vamos a traer pues un médico internista, un ingeniero civil, ¿no? Claro. A ver el tema de... Entonces la pregunta es ¿por qué le han dado el cargo? ¿Y cómo le han dado el cargo? ¿Se han saltado a la garrocha los requisitos? ¿Qué pasó? A ver, para empezar, el señor García Melgar desempeñó el mismo cargo en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Pero cómo? No entiendo. A ver, el señor García Melgar el año 2012 fue elegido como regidor de la exalcaldesa Susana Villarán. Ah, caramba. Es un regidor de Susana Villarán. Desde luego, está acreditado eso, ¿no? Diversos medios de comunicación los indican a él y a otras exregidoras como suscriptores de la famosa entrega de
del peaje de OAS, ¿no? Perdón, del peaje de Chillón a OAS, ¿cierto? Que generó conflictos sociales, tú te acuerdas, ¿no? García Melgar era regidor. Así es. Ya. Y de allí, ¿cómo se vincula con el gobierno para lograr ostentar el cargo? Ese es un misterio sin resolver hasta ahora. Lo cierto es que la señora Tania Quispe lo designa en el año 2012 con una resolución de superintendencia como superintendente adjunto de aduanas. Pero si no contaba con los requisitos. Es un cargo de confianza. Es un cargo de confianza. Pero oiga, Rodolfo, tú sabes muy bien, si Perú quiere intentar llegar a la incorporación plena a la OCDE, tenemos que contar con un profesional con un perfil intachable y orientado a esa labor específica, ¿cierto? Entonces por ahí tenemos algo que no va encaminado en esa línea, ¿no? ¿Y qué deducen ustedes? ¿Por qué Tania Quispe le dio esa función a alguien que no motivaba los requisitos correspondientes? Bueno, Tania Quispe, hay que recordar que era prima de Nadine Heredia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llegó García Melgar? La verdad que no sabemos. Él es un señor, es un bachiller en sociología, nos merece todo el respeto. Es una buena persona, pero no cumple los requisitos. Claro, Rodolfo, en la superintendencia de aduanas estamos seguros que hay profesionales que califican mucho, bastante para acceder a ese puesto, ¿no? Pero siempre puede estar el compadrazgo, el amiguismo y eso posterga, pues. O sea, no solamente es el caso de García Melgar. ¿Hay otros casos en los que se han saltado a la garrocha los requisitos y le han dado los puestos? ¿Eso está diciendo usted? Claro, por ejemplo, no de ahora, sino bastante tiempo. Hay procesos, hay concursos, por ejemplo, internos que solamente son decorativos, ¿no? Claro. Que se convocan solamente para cumplir la formalidad. Cuando ya los cargos ya sabemos que ya están direccionados, ¿no? Y ya tienen nombre propio. Claro. Y eso es bastante frustrante para muchas damas y caballeros honestos y decentes que trabajan en aduanas, porque ellos se esfuerzan, ellos se capacitan, siguen maestrías, doctorados para justamente poder postular en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando postulan se dan con la sorpresa de que en el camino ya dicen, no, ¿sabes qué? No has pasado la evaluación y, ¿sabes? Sigue para adelante, ¿no? Eso es frustrante, pero no es todo, ¿no? El tema de aduanas es solamente una parte del esqueleto, Rodolfo. También existen tributos internos. Y aquí es bueno aclarar y precisar, pero antes de ir a eso, hay un concurso de supervisores en estos días, en estas horas. ¿En aduanas? En aduanas, ¿no? En tributos internos y en aduanas. Tributos internos y aduanas, ¿no? Para el cargo de supervisores. Tenemos entendido que incluso creo que la Comisión de Trabajo ha pedido información a la SUNAT sobre ese tema, parece que hay irregularidades, ¿no? Que en su momento tú vas a tener la primicia de tener justamente los elementos de juicio. Pero el tema de SUNAT involucra tributos internos. Uh-huh. La opinión pública, Rodolfo, tiene una idea un poco distorsionada de la noble y especializada labor que tiene la SUNAT. A la SUNAT se le acusa como institución de perseguir a los pequeños y medianos empresarios, a la bodega, a la maldita SUNAT que lo acuñó justamente el hoy detenido Toledo. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay que recordar... Y a los grandotes nada, ¿no? Eso es lo que se dice en la calle, sí. Pero justamente nosotros, como parte de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios, FENTAT-SUNAT, decimos bien claro a la opinión pública. La política fiscal, la política tributaria no la dicta la SUNAT, la dicta el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? La SUNAT cumple su rol de fiscalizar las obligaciones tributarias, de perseguir los delitos tributarios de la evasión y la defraudación tributaria y el contrabando y la defraudación de renta de aduana, ¿correcto? Cuando SUNAT aplica reparos, multas, se la notifica al contribuyente. Así es. ¿Cierto? Ya. Y ahí empieza el tole-tole, ¿no? Entonces, hay grandes estudios de abogados, Rocco, tú conoces muy bien, encopetados estudios de abogados, que se especializan en eso, en cómo sacarle la vuelta o entorpecer lo más que se pueda el cobro de esos adeudos, ¿no es cierto? Existe el Tribunal Fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Pepe el Vivo de los grandes contribuyentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Recurren a esos estudios de abogados y judicializan esas deudas. O sea, primero agotan la vía administrativa, son 3, 4 años, y de ahí lo mandan al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal al Poder Judicial, ya estamos hablando fácil, de 8 y 9 años. Fácil. Y son miles de millones de dólares. Ya.
Y ahí viene la prescripción. O sea, encima la prescripción, ellos apuntan, olvidarse de la deuda. Pero ellos apuntan a eso. A eso. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí viene gran negocio. La SUNAT no le cobra los 10.000 millones. No es eso. No es eso. La SUNAT cumplió, ¿no es cierto? Dentro de los plazos. Sino que estos estudios de abogados judicializan esos montos millonarios y dicen, oye, ¿sabes que ya no puedes cobrarme, compadrito o comadrita? Vaya, prescribe la deuda. Ahora, esto no viene de ahora, Rodolfo. Recordemos que los ex superintendentes, sí, no los de ahora, ¿no? Los que ya se fueron. Minaya. Arias Minaya, Nair Gil Carrillo, ¿no? La propia Tania Quispe, el señor Víctor Ramos Chávez, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas un caso que tiene implicancia e interés nacional, Rodolfo? El caso de Odebrecht y sus consorciadas, ¿cierto? Ya. ¿En qué época se incrementaron las adendas, las adjudicaciones de obras, ¿no es cierto? En ese momento, que fue de 2005 al 2010, la SUNAT no fiscalizó, o sea, tributos internos. La intendencia principal... ¿Por qué no fiscalizó? ¿Y cómo sabe usted que no fiscalizó? Hay informes que han sido publicados y han sido obtenidos por varios congresistas de la República y que obran en el informe Lavajato, tanto en el de mayoría como el de minoría. Donde la SUNAT se puso una venda en los ojos y no, a eso vamos, hay que precisar, la institución no, determinados funcionarios en el área competente, claro, se hicieron de la vista gorda, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, si el año 2009 la Intendencia de Principales Contribuyentes hubiese efectuado su labor con rigurosidad, no hubiesen permitido que una denuncia por evasión tributaria que se presentó contra, ¿te acuerdas? El empresario Rodolfo Monteverde, que no ha habido para la justicia, ¿no? Entonces, algunos funcionarios de la IPCN dijeron que no había méritos para programarles una fiscalización, ¿cierto? Entonces, en base a ello, la Fiscalía en aquel entonces archivó la denuncia. O sea, ¿qué la filosofía contrafáctica, Rodolfo? Tú conoces más y mejor que eso. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiese pasado si determinado personaje no? En este caso, si ellos hubiesen dicho, oiga, aquí hay indicio de evasión tributaria, la Fiscalía de la Nación pudo haber empezado la investigación por ese delito. No ocurrió. Entonces, si el año 2009 los funcionarios de SUNAT competentes se hubiesen puesto fuertes y rigurosos, Odebrecht no pudo haber actuado impunemente como ha actuado hasta ahora. Y eso nos ha costado miles de millones a todos los contribuyentes del país. Así es. Pero no solamente eso, Rodolfo. Ya en el gobierno de Humala se presenta lo del Club de la Construcción. Antes que nos cuente el Club de la Construcción, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Son las 4:31 minutos, regresamos con Daniel Cubillas, nada menos que uno de los hombres fuertes del sindicato de la SUNAT. Muy bien, amables televidentes de Pulso Informativo, estamos conversando con Daniel Cubillas, que es gerente, no cabe el término gerente, es secretario de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores de la SUNAT. ¿Qué cosa es la SUNAT? Ya ustedes saben, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿verdad? Y hoy tenemos la grata presencia de Daniel para contarnos lo que ya ustedes han escuchado, cómo es que al interior de aduanas y de la propia SUNAT hay gente mala, ¿ah? No es la SUNAT ni es de aduanas, sino malos funcionarios a los que hay que ir señalándolos, como que la justicia también en algún momento ya está expectorándolos, pero hay otros que quedan dentro y que pueden estar haciendo una suerte de mafias al interior. El caso de un fiscal, que también lo vamos a conversar, esto ocurrió hace semanas nada más. ¿Cómo se puede explicar que un bueno de la película resulte malo? Oye, no, esta es una cobollada entre malos y buenos, ¿no es cierto? Los buenos por un lado y los malos por otro, pero el bueno, o sea, el fiscal recibiendo una coima de una persona. Claro, felizmente que lo agarraron con las manos en la masa, ya ha sido expectorado y todo eso, pero cabe tratar el tema más adelante con Daniel Cubillas, porque este fiscal ha estado haciendo algunas cosas, incluso en la época de investigación de los Humala. Pero bien, Daniel Cubillas estaba hablándonos, y yo lo interrumpí, sobre el Club de la Construcción. ¿Qué nos iba a decir? Ya, al igual que lo sucedido con Odebrecht y sus consorciadas, igual,
la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, a través de la Intendencia Principal de Contribuyentes, tampoco fiscalizó oportunamente las obligaciones tributarias ni la fehaciencia de las transacciones comerciales efectuadas entre los contribuyentes conformantes de esa organización y su consorciada. O sea, tenemos dos casos, Odebrecht y Club de la Construcción. Y eso forma parte de las conclusiones de los informes, tanto en mayoría como en minoría, de la Baja del Congreso. Eso ha sido remitido, incluso tenemos entendido, y eso está obra en los documentos del Congreso, hacia la superintendencia actual para que investigue a estos funcionarios. Claro. Suponemos que lo están haciendo con rigurosidad, porque los contribuyentes, grandes, pequeños, pagan sus impuestos justamente para eso. Pero hay un tema importante. Antes de que vayas a ese otro tema, ¿cuál era el papel del Club de la Construcción? Bueno, el Club de la Construcción era el primo hermano de Odebrecht en el Perú, ¿cierto? Tenían la misma modalidad. O sea, se presentaban a diferentes convocatorias, licitaciones para efectuar justamente obras de infraestructura. Y se repartían. Entonces decía, hoy te toca a mí, mañana para ti, y hay que darle. Y estamos hablando de millones de dólares. Miles de millones. Ahí está Graña y Montero, ¿no? Son grandes incompletados, ¿no? Pero bueno, es parte de la cosa. Y trabajaban en pared con Odebrecht, con OAS y con otras entidades. Claro, triangulaban dinero. Claro, y eso está demostrado. Lo que pasa es que falta, y yo sé que tú lo vas a hacer a través de tu prestigioso medio, tu apoyo. Justamente que se divulgue. Esto es de conocimiento y necesidad pública, porque no estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de recursos públicos. Te interrumpí. Sí, justamente íbamos a ese tema. Justamente, recogiendo esto, la SUNAT tiene pues un rol fundamental. Recordemos, Rodolfo, que la mayor institución recaudadora de impuestos es la SUNAT, ¿cierto? No, claro. La SUNAT recauda los impuestos que posibilitan la construcción de obras de infraestructura, así es. ¿Cierto? Del pago de carreteras, hospitales, educación, para todo el país, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Estado peruano brinde servicios de calidad, ¿cierto? Pero si tenemos una SUNAT menoscabada, a quien no se le da el apoyo a su personal, a su recurso humano, que es el mejor capital de la institución, entonces los resultados no van a ser satisfactorios. Cierto. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en consideración pues la importancia capital justamente de la labor que desempeñan los trabajadores de SUNAT, es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República, que es el 2756. ¿Cuándo lo presentaron? Eso ha sido hace un año, se ha presentado conjuntamente con otro gremio, la Federación Nacional. ¿A nombre de la Federación? En ese momento lo suscribimos con otros dos gremios, con otros sindicatos nacionales, ¿no? Un sindicato nacional y la Federación. Correcto. Entonces, eso está ahorita justamente en la Comisión de Trabajo, que ahorita pues está desactivada porque ya concluyó la legislatura, pero también hace un año lo presentaron ustedes. Hace un año, efectivamente. ¿Qué dice a grandes rasgos ese proyecto? Que se respete la meritocracia para que no ocurra lo que viene ocurriendo ahorita, que comentamos hace minutos, ¿no? El compadrado, no. Pero es el cargo político, ¿no dice usted? No, eso es para los cargos de confianza. Ya. Entonces, lo que estamos ahorita gestionando, tramitando en el Congreso, es que se regule la línea de carrera desde ese momento que ingrese el trabajador de la zona hasta que salga. Que usted está diciendo que ya incluso en esos estándares se produce una serie de irregularidades. Ahorita sí, claro, bueno, hasta hace poco, ¿no? Entonces, para evitar eso, para acortar eso, nosotros hemos presentado ese proyecto. Para evitar eso, porque si no, toda la vida va a seguir pues lo que estamos adoleciendo ahorita, ¿no? Entonces, nosotros llamamos pues a todos los trabajadores SUNAT, a nivel nacional, a los federados, a los no federados, a que se sumen a este tema, porque de la aprobación de este proyecto depende mucho, incluso que se aumente la presión tributaria. Claro, y mejore todo. Correcto, Rodolfo, claro. Mira, tú sabes un dato bien curioso. Cuando nos pusimos a elaborar el proyecto de ley, nos dimos con no sorpresa, sino con la confirmación de que la mayoría de las administraciones tributarias de los países de la región tienen una ley propia. ¿Cierto? Independiente de las leyes de las carreras públicas de esos países, ¿cierto? Que les permite justamente presentarse, ir ascendiendo, presentándose a concursos donde no haya pues factores externos que distorsionen la legitimidad y la naturaleza de los procesos, ¿cierto? Entonces, si Perú quiere la incorporación plena
a la OCDE tiene que tener una SUNAT fortalecida, Claro. ¿cierto? Ahora, la SUNAT depende pues del Ministerio de Economía y Finanzas, y repetimos, los trabajadores de SUNAT solamente ejecutan las políticas tributarias. O sea, no se le puede atribuir a los trabajadores de SUNAT que por la negligencia o el descuido de ellos, la SUNAT devuelva miles de millones de dólares. No es un ente autónomo, es una dependencia. Dependemos, Así claro. es. O sea, la SUNAT depende de otros, en estos temas depende. Entonces hay que poner las cosas claras. Claro. Pero sí existe el compromiso de todos los trabajadores, hombres y mujeres decentes del Perú, de la SUNAT, de contribuir con esta cruzada, porque somos conscientes que para que el Estado peruano brinde un servicio de calidad, tenemos que elevar nuestra presión tributaria, Rodolfo. Es una vergüenza que el Perú solamente tenga una presión tributaria del 16%, mientras todos los países de la región tienen un 22%. Increíble. Entonces, Increíble. estamos atrasados en eso. Pero para justamente contribuir, no pedimos aumento de sueldo, no se pide aumento de sueldo, no pide, oye, aumentame 3.000, 4.000 soles, no. Ustedes lo que reclaman es un mejor servicio y un mejor trabajo, Correcto. más eficiencia. Que haya predictibilidad, claro, y se respete la meritocracia. Claro. Así es. ¿Cierto? Así Eso, es. Empecemos por ahí. No nos pedimos, ¿sabe qué, señor Rodolfo? Ahora aumente usted 4.000, 5.000 soles a la auxiliar, a la... No. Somos conscientes. Eso tiene su camino por otro lado, pero lo que sí, empecemos por esto. Está bien. Es el proyecto 2756. Vámonos ahora con este fiscal Rudy Chiriboga Julca. ¿Qué ha pasado con el fiscal Rudy Chiriboga Julca? Ya, de acuerdo a la información que se ha publicado en los medios, Sí. tiene un antecedente esto, ¿no? Acordémonos, Rodolfo, que en el gobierno de Humala, la pasajera Nadine Heredia, Como pasajera, no entiendo. claro, porque a ella se le acusó, ¿no es cierto?, de haber internado mercancía de contrabando a su retorno al país. O sea, era una pasajera. Correcto. ¿Cierto? Estamos hablando de la pasajera, de la ciudadana, porque ella no ha sido ni es miembro del servicio diplomático ni de las Fuerzas Armadas. No. ¿Correcto? Ya. Entonces, cuando sale la denuncia en diferentes medios escritos, dice, pues, la señora Nadine pagó los derechos de la mercancía que trajo posteriormente a su arribo al país. Claro, ¿Ya? claro. Y eso es imposible, pues, Rodolfo, porque tú has ido varias veces fuera del país y a tu retorno al país te dan una cartilla y tú tienes que declarar toda la mercancía. Es como el ratero que devuelve las cosas. Me Por eso arrepentí. está limpio, ¿no? No, Ha robado. Ya robó. Claro, ¿Cierto? claro. Entonces, eso fue investigado, justamente, está en la puerta del... Entonces, fue investigado por la... En radio podemos hacer esto, pero en televisión Eso no no. se puede. Disculpa. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue denunciado y una congresista le dijo al fiscal de la Nación, ¿no? Oiga, investigue esto. Entonces investiga y resulta pues que de acuerdo a estos medios, fiscal Sí. es el que investigó ese caso. Claro. Del presunto delito de De la contrabando pasajera Nadine de la Heredia. pasajera Nadine Heredia. Entonces, de acuerdo ¿Qué cosa investigó? el presunto delito. El presunto delito. Claro. Pero si ella dice o argumentó que había pagado, ya había devuelto después, había pagado después todo lo que metió al país. No, ella no devolvió en primera ninguna mercancía. Lo que ella hizo fue pagar los derechos los impuestos. posteriores. Posteriormente, Ya. claro. Eso es un Entonces, imposible si pagó jurídico. posteriormente y supuestamente era legal, ¿qué había que investigar? No, justamente es que la legislación aplicable a este caso Sí. no te permite pagar después. Después. ¿Cierto? Eso se investigó. Eso se investigó. Ya. Entonces, ahí de acuerdo a lo que publica acá el semanario Gillibrand de hace 2 años, me parece, ¿no? Ya. Ellos refieren que la Fiscalía del Callao le requirió información a la Superintendencia Junta de Aduanas. Ya. Y le dijo, remíteme todos los actos en relación pues a este tema. Y la aduana, la Superintendencia Junta de Aduanas, le remite la documentación. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, no está toda la documentación completa. Falta un famoso informe de valor de la mercancía. Y por esa carencia, la Fiscalía del Callao, a cargo de este señor que ha sido detenido hace pocos días, archiva el caso, ¿no? Entonces, ahí hay mucho Ese que... archivamiento fue medio raro. Es bastante raro, ¿no? Bastante. Ya, y es el mismo fiscal que ahora ha caído con una coima. Hace pocos días. Y es un joven fiscal, bueno, relativamente joven, ¿no? Claro que en el caso de Nadine no sabríamos decir si tiene o no responsabilidad, pero lo que sí ahora esto
es de que él requirió información a la Superintendencia Junta de Aduanas y no se la proporcionaron. No se la proporcionaron, ya Por, eso también por algo, claro, habría claro, que investigar. Claro. La señora ahorita Ahora, uno se pregunta cómo a un fiscal que pide, solicita información y no se la dan. Se la nieguen. Se la nieguen. Ah, bueno. Entonces yo pienso que la señora Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, tiene un buen caso, ¿no? Claro. Porque aquí no podemos, ¿te acuerdas, Adolfo, cuando decía, pero Pablo Kuczynski decía, no, es una simple falta administrativa? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que él estaría dando? Entonces, a contrabandear. Y eso es imposible, por favor. Claro, es un insulto a la inteligencia y a los valores, a la integridad que ellos pregonan, ¿no? Muy bien, nos están diciendo que debemos ir a la pausa, así que regresamos siendo las 4:46 con Daniel Cubillas para ya darle unos 2-3 minutos nada más. Y seguimos, ¿ah? Después seguiremos porque estos temas son bien picantes, son acuciantes y muy importantes en relación a los temas económicos de nuestro país que motivan a pensar pues que todavía las cosas no están como quisiéramos. Regresamos. Muy bien, continuamos entonces aquí en Pulso Informativo a través de Onda Digital. Estamos conversando con Daniel Cubillas, que como ustedes saben es secretario de Comunicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores de SUNAT, pero acabamos de contar ya con la presencia también de Abilio Minaya Rojas. Él es el presidente de esta federación y aunque pocos minutos, pero nos va a acompañar para contarnos sus impresiones sobre el proyecto de ley que han presentado ante el Congreso de la República y que está siendo, entiendo yo, motivo de debate en determinada comisión y que en su momento se tiene que debatir en el Pleno. ¿Cómo está, Abilio? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Lara. Bueno, como lo debe haber ya adelantado el compañero Cubillas, nosotros estamos dirigiendo al sector de trabajadores organizados sindicalmente en la FENTAT. Y con relación al tema de su pregunta, es fundamental porque nosotros nos comparamos con un ejército civil. ¿Cuántos son más o menos ustedes a nivel nacional? A nivel nacional los trabajadores de planta, lo que llamamos, lo que son permanentes, estamos por los 8.000, 8.200, más los trabajadores temporales, incluidos los trabajadores CAS, más o menos 3.500. Alrededor de 11.000, 12.000 trabajadores es el total de los trabajadores. Pero lo más ente recaudador más importante del ente recaudador, el que genera la sensación de riesgo ante los contribuyentes para que todos, porque los trabajadores también nos tenemos que mojar, paguemos nuestros impuestos, claro. Porque de otra manera no. Aunque en la calle siempre decimos, ¿no? Pero pagan los impuestos los chiquitos y los medianos, pero los grandotes no. Eso es un asunto que refleja la verdad de manera, digamos, simple. De manera simple, es verdad que progresivamente nuestra entidad ha ido retrocediendo en lo que es su labor, que es una labor estrictamente técnica, ejecutora de lo que son las políticas fiscales diseñadas por los gobiernos que están de turno, y su función es recaudar para dotar de recursos a la actividad del Estado, para hacer que el Estado sea viable en todos los rincones del país. Un Estado que pueda dotar de los servicios de salud, seguridad, educación, infraestructura. En la medida que el Estado extienda su capacidad, su influencia, nuestro Estado va a salir de la posibilidad o el peligro de ser un Estado fallido, ¿no? Claro. Como tenemos a nivel, y eso evidentemente tiene que ver con el tema de la capacidad contributiva de la ciudadanía, de los factores económicos que desarrollan actividad económica, que producen riqueza, y para que pueda de manera muy técnica, muy imparcial, venir el organismo para determinar, establecer los mecanismos posibles para que esa riqueza generada contribuya a la caja fiscal que necesita esos fondos, esos recursos para todo lo que se ha mencionado. ¿Y el proyecto? Justo sobre el tema del proyecto. ¿Por qué decimos el proyecto? Nosotros tenemos que aquí, en el año 2016, el Tribunal Constitucional zanjó, digamos, la posibilidad de que varias, digamos, segmentos laborales del sector público, o sea, trabajadores del Estado, que son pagados con los impuestos de todos los contribuyentes, pudieran no estar, digamos, en el nuevo régimen que instaura el régimen o la ley de servicio civil.
Por ejemplo, dijo que estaban excluidos los militares, los policías, los diplomáticos, los jueces, los fiscales, los profesores, los profesionales de la salud, y no sé si se me queda uno más por ahí en el tintero. ¿Cuál fue el criterio del tribunal? El tribunal dijo, si usted tiene una norma meritocrática, entonces no necesita la norma meritocrática genérica que te trae el servicio civil. Y los excluyó. Mejor dicho, refrendó que su exclusión era conforme a la constitucionalidad. En el caso de nosotros estábamos inicialmente en el diseño de la ley que fue promulgada el 4 de julio del 2013, excluidos. Habíamos salido, pero en esa sentencia del 2016, una labor meritocrática para... no había eso. Por eso es que el tribunal dice, no, como tú no tienes una norma especial de carrera, la norma meritocrática justamente uno de sus objetivos era uniformizar a todos los regímenes laborales la disparidad salarial y de beneficios en un solo régimen al servicio del Estado, porque acuérdense que tenemos, además de estos mencionados, tenemos la 276, K728. Entonces, el objetivo de la emisión de la norma de servicio civil era uniformizarla para que finalmente haya uno solo, el servicio civil justamente, ¿no? Lo cual en principio, en términos teóricos, es correcto, porque no debe haber una disparidad, debe haber escalafones uniformes, debe haber una misma remuneración, beneficios y normas meritocráticas para el ascenso, para el ingreso y para la salida, que es lo que corresponde a un régimen laboral. Sin embargo, nosotros creemos que esa es una etapa a manera de, digamos, una meta final, porque si la pretendemos imponer a rajatabla en el actual contexto, tenemos que, por los voceros del gobierno y también especialistas en la materia señalan que el crecimiento no va a pasar de 0.5%. En lo que va del presente año. En mayo ya hemos tenido 0.63. Así, bueno, pero digamos que en redondo, la manera como hemos de alguna manera estado habituados como país a crecer no va a ser tal. Por lo tanto, el tema de la recaudación va a sufrir definitivamente un influjo, ¿no? Porque el tema tú puedes tener un buen ejército civil que sea capaz de ganar la batalla o la guerra contra la informalidad, contra la evasión, contra el contrabando, ¿de acuerdo? Pero si te mandan al campo de batalla sin balas, sin pertrechos, sin uniformes, estás perdido. Sin habituallamiento, por más que tu profesionalidad, tu capacitación sea muy buena, son mínimas. Entonces lo que nosotros decimos es, ¿cuál es el equivalente de esos pertrechos, ese habituallamiento? Un poquito recordando la guerra del Pacífico, mandan a los soldados a veces sin parque, sin municiones. Para nosotros es que hay una norma que proteja el manejo, tal como se ha venido desarrollando, el manejo autónomo de la entidad, que ella misma no tenga que pasar por cada necesidad institucional por el aro que le pone, o Servir, que es una entidad, que es un apéndice de la PCM, o del MEF, porque ya hemos vivido esos tiempos en la DGA, la Dirección General de Aduanas, y la DGC, en los años 80, a fines de los años 80, antes de que cambiaran a la SUNAT, ¿no? Que después, valgan verdades, nosotros no somos fujimoristas, potenció el fujimorismo auroral, digamos, ¿no? Un fujimorismo que encontró una herencia muy pesada, la hiperinflación, la violencia del país, el desorden. Eliminó cerca de 300.000 trabajadores de la administración pública, entre ellos también la DGCA y la DGA, y repotenció entidades muy claves que consideró como lo que después se llamó SUNAT y SUNAT, aduanas y contribuciones. Lo que nosotros entendemos que esa reforma avanzó grandemente y tirios y troyanos reconocerán y concurrirán que los primeros 5 años del gobierno de Fujimori fue un saneamiento necesario. Sí. ¿No? Después ya, bueno, la historia cambió, pero eso que fue un avance, ahora amenaza con retroceder, porque el régimen de servicio civil, meter a los trabajadores de alta especialización y experiencia técnica a un régimen general, lo que va a hacer es que pierdan esos trabajadores, familias, evidentemente, pero principalmente perdamos todos los peruanos, la sociedad, el Estado, el gobierno, porque sus metas de recaudación van a verse seriamente comprometidas. Por eso la presentación del proyecto. Por eso que nosotros hemos entendido la lógica del tribunal y hemos dicho, ok, tribunal, de acuerdo, no basta una exclusión simple como sí se la han permitido al BCR, a la Superintendencia de Bancas, a los trabajadores del Congreso, que basta un parrafito, un artículo dice que han excluidos, pasándose
el salto de la garrocha de lo que ya el tribunal había zanjado. Oye, te puedes excluir, pero demuéstrame que tienes una norma meritocrática. Nosotros entendimos, ok, porque nuestro primer esfuerzo, gracias a la acogida que tuvimos, con el compañero Cubillas hemos trillado sin fin de veces haciendo cabildeo político en el Congreso, una fracción de la bancada fujimorista, en ese tiempo no era una fracción, bueno, después ellos acogieron nuestro proyecto, lo presentaron y dijeron, ya sí, señores, excluyan también a la SUNAT, porque el tribunal nos había vuelto a incluir en los alcances del régimen de servicio civil. Pero después entendimos que la manera correcta, adecuada, arreglada a la Constitución era planteando la norma meritocrática. Por eso que hemos hecho esto, estamos gestionando con el apoyo de la bancada que está dirigiendo la Comisión de Trabajo, hemos hecho un sinfín de proyectos, de trabajos, de cabildeo, pero todavía está en comisiones, no ha merecido, pero sí el país necesita un ejército de trabajadores civiles, o digamos así, de soldados civiles, sin duda, que se pongan a trabajar sobre el tema de por qué es que la recaudación no incrementa, y estamos entre los países de recaudación inferior en toda la región de Latinoamérica. Y evidentemente el Estado requiere, bueno, aumentarle a los maestros, a los profesionales de la salud, tener infraestructuras, crear escuelas, hospitales, puentes. Y si no viene la recaudación, no veo de dónde pueda salir todo eso, ¿no? ¿Algún complemento? Sí, 30 segundos. Antes de irnos, 30 segundos. Agradeciéndote en primer lugar a ti y a tu prestigioso medio. El proyecto de ley también comprende la incorporación de los CAS a la planilla de la entidad, y eso no le cuesta un solo al Tesoro Público, ¿no es cierto? Y también la exclusión de la ley CB es un abuso. Es una desnaturalización total, la precarización total, y eso es inaceptable, error. Que se produce en varios ministerios. En varios ministerios, en varios sectores. Pero en SUNAT sí estamos luchando también por ellos para que sean incorporados, para corregir esa distorsión y esa discriminación salarial. Señores, muchas gracias. Estamos pendientes de una nueva invitación y a ver con más amplitud. Regresamos la otra semana, regresamos. Perfecto. Ha sido Abilio Minaya, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la SUNAT, y Daniel Cubillas, secretario de Comunicaciones de esta federación.